Bueno, buenas noches a todos nuevamente. Gracias a Dios le damos por esta oportunidad que tenemos de volver a conocer de su palabra, a conocer de las bendiciones que tiene para nosotros. Gracias a Dios porque es una oportunidad más para poder compartir también del mensaje que tú nos tienes para nosotros, Señor. Bueno, queremos esta vez hacer un formato un poquito diferente porque va a recoger mucho de lo que hemos aprendido acá. Tal vez algunas otras cosas nos las va a aclarar. Y el formato que Dios puso en mi corazón es, podemos tener muchas preguntas. Para eso está la Biblia que nos da la respuesta. Entonces, preguntas sí, pues las respuestas van a ser bíblicas. Entonces, he escogido unas preguntas, tal vez como queriendo recoger un poco el sentimiento o la inquietud que podemos tener aquí en este grupo y también otras personas, cuando estoy charlando con ellas, estoy chateando o intercambiando opiniones con ellos, habrían miles de preguntas, pero hemos escogido algunas y yo creo que nos vamos a ir para otra sesión por lo menos para ver otras preguntas más y sería bueno que si ustedes tienen, pues me envíen también por aparte para irlas estudiando y preparando para tener las respuestas. Qué importante es conocer de la palabra de Dios y de lo que dicen las escrituras que automáticamente nos están llevando a entender y saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros. En Isaías 5, del 13 al 14, les voy a leer, por lo tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el infierno y sin medida abrió su boca y en él descenderá la gloria de ellos y su multitud y su fausto y el que se gozaba. Isaías está hablándole al pueblo de Israel. Esta parte de Isaías 5 te habla sobre Israel. Es una viña, el Señor tenía una viña y se la dio a los cultivadores, pero la despreciaron, etcétera. Israel desechó lo que Dios le dio. Israel no sabía qué es lo que se venía más adelante y esto tiene mucho que ver con el cuál será el futuro de Israel. Al final, pues después está hablando que hasta el infierno está esperando y miren que hablan de mi pueblo. No es que está hablando de otro pueblo, sino el mismo pueblo de Dios, que por no tener conocimiento, hasta el infierno abrió su boca para recibirlos. Es súper peligroso no conocer de la palabra del Señor. De hecho, la Biblia dice en otra parte que el justo con dificultad se salva o algo así, y que muchos son los llamados. Llamados es que la gente tiene llamado, pero pocos los escogidos. Entonces es muy importante que nosotros como los hijos de Dios nos preparemos con respecto a la Biblia, qué es lo que la Biblia dice, para que nosotros, como oramos ahora, estemos listos, estemos en guardia para cualquier cosa que se presente. Entonces es muy importante conocer la Biblia, conocer de las escrituras. Aquí comenzamos con la primera pregunta. ¿Por qué no todos los cristianos tenemos la misma doctrina? No sé si ustedes se han hecho esa pregunta algunas veces, está hablando con alguno que piensa diferente a ustedes o nosotros pensamos diferente a otros, algunos tienen un punto de vista, otros, que al final tienen mucho que ver con la Sí, doctrina. eso me Eso, pasa mucho. Saulo, Eso me pasa mucho. exacto. Dime, la Magali. doc- la doctrina aquí se refiere es a, no digamos culto, pero a la forma como se hacen las cosas, más a la forma que a la esencia como tal, o la doctrina se refiere a No, lo que a lo que creen. no, básicamente, doctrina es lo que viene directamente del Señor para nosotros. Es conocer lo que Dios quiere para nosotros. Doctrina es la enseñanza que nosotros hemos recibido directamente de parte de Dios, que Dios usa la palabra de Dios, usa la Biblia y también usa los líderes o pastores, etcétera. La doctrina es esencialmente la enseñanza que viene directamente de Dios. Ok. Entonces, ¿por qué no todos los cristianos tenemos la misma doctrina? Habrían varias razones y es esencialmente porque, entre otras cosas, pues la palabra de Dios desafortunadamente ha sido adulterada. Lo hemos hablado aquí varias veces. Satanás Ujú, ha querido sí. cambiar la palabra de Dios desde un comienzo. Acuérdense que una vez dimos aquí un tema y eso está en Génesis, cuando la serpiente le pregunta a Eva con qué Dios os ha dicho, cambiando lo que Dios había dicho a Adán y a Eva de que podía comer de todos los árboles, pero solamente había uno que no podía comer. Entonces la serpiente va y le pregunta, con que Dios ha dicho que no puedes comer de los árboles del huerto. No lo dijo Dios. Entonces lo que hace es cambia, tergiversa, maquilla, manipula la palabra de Dios para engañar a sus hijos. Si ha pasado desde el Génesis
se ha venido presentando también a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y es evidente que Satanás ha querido desde un principio tergiversar la palabra de Dios, pero como Satanás nunca puede contra Dios, entonces lo que hace es, se mete en la palabra para sutilmente y en algunas veces descaradamente cambiarla y confundir al lector o a la persona que se aproxima y lee la Biblia, confundir al ser humano. Entonces, ¿qué ha pasado? Desde tiempos antiguos ha venido Satanás contaminando la palabra con doctrinas pervertidas, doctrinas chuecas que nacieron de la misma serpiente en el Edén. Entonces, esas doctrinas las hemos visto en varias ocasiones, solamente para poner algunos ejemplos acá. Después del Edén pasó lo que vino el juicio con el diluvio, etcétera. Vino Nimrod, por ejemplo, y vemos cómo este señor lidera la construcción de la Torre de Babel, contradice también el plan de Dios, porque Dios, ¿qué dice? Dispérsese por todo el planeta, por todas las naciones. Pero él dice, no, reunámonos en un solo lugar. Nuevamente, es todo lo contrario a lo que dice el Señor. Nimrod se dice que fue el primer sacerdote babilónico. De hecho, Nimrod es una tipificación del anticristo. Y él lo que hizo es enseñar cultos errados a la gente, cultos que no eran lo que Dios quería. Este señor, cuando quiso construir, le decía a la gente para estar cerca, no era para estar cerca de Dios, era para estar cerca de sus dioses, que al final, si estudiamos bien la palabra y entendemos otras porciones de la Biblia, lo que él quería era estar cerca de esos dioses con D pequeña, que eran los mismos ángeles caídos o seres demoníacos que desde la caída de Satanás o del lucero de la mañana, o que dicen algunas versiones, pero que en realidad era Lucifer, desde ese momento contaminaron no solamente los cielos, sino también la tierra. También doctrinas como por ejemplo la doctrina de Balaam, que este señor con tal de recibir dinero estaba dispuesto a decir lo que fuera. Incluso Balaam hablaba con Dios, se relacionaba de alguna manera con Dios. Lo que hacía era aceptar soborno, aceptar el dinero para torcer el mensaje de Dios para su pueblo. También luego vemos la doctrina de Jezabel, la doctrina de los Nicolaitas, que lo hemos estudiado también aquí. Y hay una muy importante, que es la doctrina de los gnósticos. El nombre gnóstico no aparece en la palabra, pero ya nosotros vemos en el Nuevo Testamento que ya habían gnósticos y habían ejemplos de personas que se camuflaban dentro de los cristianos de ese momento y lo que hacían era hacerse pasar por cristianos, pero ellos traían su propia doctrina y al final no era cristianismo. Estas doctrinas entraron como levadura en el reino de Dios. La levadura casi siempre en la Biblia es un símbolo de que va a corromper o va a dañar algo. En este caso, la levadura daña la masa, es una bacteria que hace que la masa se infle. Entonces hemos visto cómo la Biblia nos habla en el Nuevo Testamento, el Señor nos habla de la levadura de Herodes, la levadura de los fariseos, la de los saduceos. La levadura de Herodes era negociar la religión con el Estado o con el gobierno de turno para que, como se dice, hagámonos pasito, no nos metamos en los negocios de los unos con los otros. Esa es la levadura de Herodes, la levadura de los fariseos, es la levadura que diciendo conocer la palabra de Dios en realidad no tiene relación con Jesucristo como el Hijo de Dios, rechazaban a Jesucristo. En fin, hemos visto cómo la palabra a lo largo del tiempo ha sido adulterada. Por ahí hay un dicho que dice que si no puedes con tu enemigo, únetele a él. Satanás nunca va a poder con Dios. Él nunca va a poder ganarle al Señor, pero él lo que sí ha venido haciendo es metiéndose en lo que Dios ha puesto y así confundir y seguir confundiendo a la humanidad. Volviendo con esta misma pregunta, al final estoy haciendo como una especie de ambientación y justificación bíblica del por qué, le voy a dar la respuesta al final. ¿Por qué la palabra de Dios fue adulterada? En tiempos antiguos estaban los manuscritos, habían dos versiones de los manuscritos, o bueno, una versión que era la original, que era la del Tanaj, que era preservado en Jerusalén para el Antiguo Testamento, preservado celosamente por los sacerdotes, los escribas de Jerusalén, etcétera. Y la otra para el Nuevo Testamento, los textos receptus o textos recibidos que se han encontrado en Antioquía, que era la zona de Siria, que son los textos más puros, pero nacieron otros textos. Satanás no quería la palabra pura, por lo tanto comenzó a sacar un texto aquí, otros textos allá, otros. Sí, no habían fotocopiadoras, pero habían personas que se dedicaban a reescribir o a copiar los manuscritos, pero mientras los iban copiando, los que se hacían en Alejandría le iban metiendo la doctrina de Alejandría, que acuérdense que es en Egipto. De Egipto no viene nada bueno para el pueblo de Dios. Entonces allá le iban metiendo cosas a los textos y se iban adulterando. Entonces vinieron versiones adulteradas como el Código Sinaítico, el Código Vaticano. Luego ya vinieron con el paso de los años
ya lo más moderno que son el método de interpretación histórico de la crítica textual, que es lo que pasó digamos, siglo XIX y siglo XX, pero los siglos anteriores ya venía el gnosticismo entrando en las iglesias y venía pervirtiendo la palabra de Dios. Con la levadura venía pervirtiendo evidentemente en algunas cosas, pero algunas cosas no era tan evidente. Para redondear un poco acá, lo que pasó más recientemente, digamos, el siglo XIX y siglo XX, había un par de señores que se llamaban Westcott y Hort, que tradujeron el Nuevo Testamento del griego, de los manuscritos que no eran los manuscritos únicos de los textos recibidos. O sea, ellos cogieron varios manuscritos y comenzaron a comparar y comenzaron a, según ellos, el criterio de ellos, con la crítica textual, a ver, bueno, a mí me parece que es que la Biblia debe decir esto, yo creo que tiene que decir esto, yo más bien pongámosle esto aquí, entonces ellos hacían una especie de sopa, de mezcolanza ahí, y de ahí, de estos textos de Westcott y Hort para el Nuevo Testamento del griego, en donde vienen la mayor cantidad de versiones de la Biblia que hoy en día la gente está leyendo, que le llega a sus manos. Y voy a decir el nombre así fuertemente porque yo creo que es tiempo de que nosotros digamos las cosas como son. La mayoría de textos vienen de las Sociedades Bíblicas Unidas. Son textos que se basan en Westcott y Hort. Solamente para darles una idea de quiénes eran estos dos señores, esto es público, esta información es pública. Ellos admiraban a Charles Darwin y ellos se reunían con una señora que se llamaba Elena Blavatsky. La señora Blavatsky fue la fundadora del teosofismo. Teosofía es una filosofía que dice que es teológica, pero que se mete también con gnosticismo y al final es nueva era y es hechicería. Estos señores se reunían en el mismo club con ella y también con Charles Darwin. Algunas personas dicen que que dudan que Westcott y Hort realmente fueran salvos, se atrevieron a decir que no necesariamente la Biblia era la palabra infalible de Dios. Ya pueden ustedes imaginarse qué viene de ahí. La pregunta es, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Todo esto es para dar la respuesta. Entonces, nos basamos en lo que hemos dicho para concluir que no todas las Biblias dicen lo mismo. Los textos modernos del Nuevo Testamento son basados en estas traducciones de los señores Westcott y Hort. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. María Luisa, ¿tú puedes leer la primera parte, por favor? Mas evita profanas y vanas parlerías, porque ellas crecerán para mayor impiedad, y la palabra de ellos corroerá como gangrena, de los cuales es Himeneo y Fileto, que se han descaminado de la verdad, diciendo que la resurrección ya ha pasado y trastornan la fe de algunos. Segunda de Timoteo 2, 16, 18. Lee el siguiente, por favor. Pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada su propia conciencia. Gracias, Primera de María. Timoteo 4, del 1 al 2. Primera parte, segunda de Timoteo, vemos cómo Pablo advirtió de la mezcla entre creyentes de la palabra profana. O sea, estaba metida entre los creyentes. Y ahí están dos gnósticos, dos ejemplos de gnósticos, son Himeneo y Fileto, que eran gnósticos, eran personas que profanaban la palabra. No sé si se acuerdan también de Simón el Mago, que alcanzó a caminar con Pablo, nada más y nada menos, confundiéndose entre los seguidores de Pablo. Se hacía pasar como uno de ellos, pero él quería hacer negocio con el poder de Dios. Y luego habla también lo que leíste, María Luisa. Pablo advierte cómo desde esa época estaba la gente, por ejemplo, en el primer verso que tú leíste, como decían, no, que ya la resurrección ya pasó, que ya Jesús no va a venir, etcétera. Y luego vemos cómo Pablo estaba advirtiendo que en los posteros tiempos, que es exactamente en donde nos encontramos, y ya les voy a decir por qué, va a haber doctrina de demonios que llevan a la apostasía. Nosotros en estos tiempos estamos viviendo un tiempo de apostasía que va a irse incrementando en la medida que nos vamos a ir acercando al retorno del Señor, que Él llegará primero por su iglesia en el rapto y luego en el Armagedón. Los posteros días, como hemos visto, pues una semana tiene 7 días, los primeros días son lunes, martes, bueno, los primeros 3 días, luego vienen el día intermedio y luego vienen los posteros días, serían
los últimos 3 días. Jesús vino en los postreros días. Si un día son 1000 años y 1000 años es como un día, él vino al cuarto día, hace 2000 años, van 2 días más y luego ya estamos entrando al último día. Estamos en los postreros días y la apostasía es básicamente caer, apartarse de la verdad, caer de la verdad. Entonces la respuesta para esta pregunta es evidente. Para los que llegaron un poquito tarde, vamos a devolvernos a la pregunta, es ¿por qué no todos los cristianos tenemos la misma doctrina? Entonces, después de lo que hemos explicado ahora, que va a quedar también grabado en video, la respuesta es porque las escrituras han sido adulteradas, confundiendo a los cristianos que asumen que todas las versiones de la Biblia son puras, basando su doctrina y vida cristiana en verdades a medias e incluso mentiras. Entonces, esa es la primera pregunta. Les recomiendo que vean un video que sacamos Pero, acá con que Dios os ha dicho, uno de los que hemos sacado en este curso. Dime, María Luisa. pero ¿tú crees que todas las confusiones, las malas interpretaciones son así? O sea, son porque la Biblia, de pronto porque se cometió un error al hacer la traducción, o también hay cosas que son muy descontextualizadas, ¿no? Pues imagínate, María Luisa, un error lo pueden cometer cualquiera. De hecho, la Biblia King James tenía errores y fueron corregidos. Estas Biblias se trabajaron con mucho cuidado, con literalmente los manuscritos, pero ya las últimas Biblias, María Luisa, con todo el dolor de mi alma te digo que la mayoría de las diferencias con los textos receptus y los textos y el Tanakh no son errores, son intencionales. Saulo, perdón, ¿te acuerdas de cuando estuvimos hablando de este tema en nuestros estudios de las Biblias? Que yo estaba que encontramos y para mí fue bastante impactante ver que no aparecen 2 versículos en la Biblia Nueva Versión Internacional. Oh, claro, eso es una cosa impresionante. No, le quitan versículos completos que cambian doctrina cuando, por Esto me ejemplo, impactó mucho. claro, cuando el eunuco le dice a Felipe, cuando va en el camino leyendo el libro de Isaías, el capítulo 53, sobre el siervo sufrido que era Jesús, y él no sabía quién era, llega Felipe y se aparece ahí y él le pregunta de quién está hablando aquí, de Jesús. Y entonces Felipe le da el evangelio y él le pregunta qué tengo que hacer para ser salvo. Y se borra la primera parte y lo manda de una vez a bautizar en el río. Mire, ¿qué impide que me bautice? Como haciendo creer al lector que el bautismo es lo que trae salvación, pero justo quita el versículo en donde dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Por ejemplo, eso es como para dar un ejemplo. Y lo que tú dices, ¿cierto, Anabel? O sea, esa Biblia, esa versión particular, se han hecho estudios, le quitan varias decenas de miles de palabras y tiene el 80%, solamente el 80% de los manuscritos originales. Esa versión específica. Imagínate. Wow. Entonces les recomiendo que vean ese video, enseña bastante y muestra muchas cosas interesantes. Bueno, sigamos porque hay varias preguntas. Entonces, bueno, gracias María Luisa y Anabel por su intervención. La segunda pregunta es, ¿tengo que quedarme con la misma doctrina siempre? Por ahí hay un dicho que se está poniendo de moda por un pastor por ahí en Estados Unidos que dice, la doctrina importa, porque la doctrina, volviendo a tu pregunta al principio, nos dice, puede llevar a salvación o a condenación. Si ya somos salvos, pero no recibimos una doctrina adecuada, va a haber problemas con el fruto de ese cristiano y el proceso de santificación. Un cristiano, como dice el Señor vino a darnos vida abundante. Nosotros no tenemos por qué estar sufriendo como hijos de Dios, ¿sí? Aunque vengan las pruebas, tenemos que tener vida abundante porque Él nos ha dado eso. Pero si no tenemos una doctrina sana, no vamos a dar fruto, no vamos a ser abundantes en nuestras vidas y nuestro proceso de santificación va a tener tropiezos. Yo quiero que leamos acá, Anabel, ya que estás ahí por ahí, para que por favor Ok. leas lo que está aquí en la pantalla. Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la estratagema de los hombres que con astucia acechan para engañar. Y os ruego, hermanos, que miréis por los que causan disensiones y escándalos contrarios a la doctrina que vosotros habéis aprendido, y apartaos de ellos, porque los tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los sencillos. Romanos 16, 17, 18. Exacto. Entonces, antes de contestar la segunda pregunta, pues es importante que conozcamos qué dice el Señor acerca de la doctrina. Esto que acaba de leer Anabel, hay que huir de esto, hay que huir de estas doctrinas engañosas, estas doctrinas
que vienen es a hablar cosas suaves, palabras, lisonjas para engañar a la gente quiere escuchar algunas cosas y le dicen esto, pero no necesariamente la sana doctrina, como dice aquí, apartarse de esta gente. Pero entonces esta parte, Efraín, tú puedes por favor leer esto que está aquí en la pantalla. Tito 1:9, reteniendo firme la palabra fiel como le ha sido enseñada, para que pueda exhortar y convencer con sana doctrina a los que contradijeren. Segunda de Timoteo 3, 14, 17 dice, así que persiste tú en lo que has aprendido y has sido persuadido, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para doctrina, para redarguir, para corregir, para instrucción en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente aparejado para toda buena obra. Excelente, entonces tenemos que quedarnos en esto. Y un momento en donde se encuentra con Pablo y pues él lo hace crecer también en la doctrina. La doctrina sana es útil, claro que sí, para enseñar, para aprender, para conocer del Señor, para conocer de las Escrituras. Hay que quedarse en esta doctrina. Entonces, para responder a la pregunta es, si nos queremos quedar o no en una doctrina, depende. Si la doctrina es buena, perseverar en esta doctrina, quedarnos en ella, pero si la doctrina es mala, tenemos que huir de ahí y cambiar y aprender la buena doctrina. O sea, uno no necesariamente tiene que quedarse escuchando herejía o haciendo lo que a Dios no le gusta porque simplemente hay que cumplir precepto que dice no os dejéis de congregáis, es cierto, hay que hacerlo, pero uno no se va a congregar en un lugar en donde está alimentándose mal. La doctrina es el alimento. Si tú estás recibiendo un mal alimento, te va a hacer daño. Entonces, hay que buscar sitios donde se predique la sana doctrina, donde nosotros podamos crecer, donde en todo momento se glorifica al Señor y no al hombre, doctrina en donde se aferre la palabra de Dios y no interpretaciones humanas, y que no mezclen el paganismo con la palabra de Dios. Bueno, ahora viene la tercera pregunta. Entonces, la tercera pregunta es, ¿por qué no todos los cristianos creen en el rapto? Ya vamos como tocando este tema que es importante hablarlo. Interesantísimo. Exacto, ¿por qué no todos los cristianos creen en el rapto? Antes de eso, entonces... Perdón, esto cuando hablamos de cristianos, ahí también se meten a los católicos, ¿cierto? Porque ellos creen en Cristo. Pues vamos a ir adelante ese tema puntual, María Luisa, y si no lo toco así tan directamente, me lo recuerdas, pero lo que vamos a ver más adelante tiene que ver con esto que estás preguntando. Ah, bueno. Y Saulo, y ayer también me No. hacían así como una pregunta. ¿Los católicos también están conscientes y seguros de la segunda venida de Jesucristo? Y pues alguien me contestaba, creo que no todos. O sea, también es algo pues... Eso es un tema No, muy no delicado. todos. Sí, No, no, la mayoría no, es decir, la No. mayoría ni lo tocan ese tema. exacto. Sí. Sí, es un tema delicado. Miremos a ver por qué, pero antes de eso, veamos qué dice el Señor del rapto. La palabra rapto o arrebatamiento de la iglesia en otros lados, algunas personas dicen, no aparece. Y en inglés es peor la discusión, porque algunos dicen, no, the rapture no aparece en la Biblia, pero aparece otras. En inglés es menos evidente, pero sí aparece cuando dice caught up. Va a ser tomado. En español sí aparece en la Biblia. Vamos a ver varios ejemplos. Gina, tú estás por ahí entonces, ya por ahí, para que nos Entonces leas dice, la pantalla, por favor. dice Corintios 15, 51, 52. He aquí, un misterio os digo, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos cambiados. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos cambiados. Para Tesalonicenses 4, 16, 17, porque el Señor mismo con clamor y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolados los unos a los otros con estas palabras. Aquí vemos, por ejemplo, la palabra arrebatados. No es una Sí. cosa de tomar y, ay, venga para acá y lo muevo. No, es arrebatados, es una cosa así de un momento a otro. Y además al final dice consolación. Imagínense cómo no va uno a consolar con estas palabras. Y es consolar, eso no es, oigan, aquí no dice asústense los unos a los otros o asusten a los que no creen. No, es consolar, es una palabra que trae consuelo. Veamos aquí algo más. Al apóstol Pablo fue al único que se le reveló el rapto, literalmente así como el rapto, aunque la Biblia, desde el Antiguo Testamento, al Señor le fascina también dar
tipificaciones y hay varias. No vamos a hablar aquí de esto porque ya tuvimos un tema completo, pero la sacada de Noé de un momento a otro con solo la familia, que fue sacado y fue preservada su familia del juicio que venía sobre el planeta, la sacada de Lot de un momento a otro de Sodoma y Gomorra, que de un momento a otro apareció fuera de la ciudad, la sacada de Enoc, o sea, cómo el Señor se llevó a Enoc, en fin, cosas que aparecen en el Antiguo Testamento que no vamos a estudiarlas ahora, pero en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo recibió la revelación del rapto. Pero aquí vemos algo interesante. Por ahí Lisímaco levantó la mano. ¿Tienes una pregunta, Lisímaco? Y te damos la Buenos días bienvenida, para Lisímaco, al todos. grupo. Gracias, muy formal. Mi nombre es Lisímaco y pues agradezco a Gina por la invitación que me ha hecho para pertenecer al grupo y soy desde Bogotá, Colombia. De pronto Adelante. puede resultar muy banal mi pregunta, ¿no? Hoy por hoy el rapto también podría, es que a mí siempre me ha llamado la atención cuando las personas desaparecen. Es decir, hay personas sí, hay personas que desaparecen de un momento a otro y nunca más se vuelve a decir eso. Eso se podría pensar en estos tiempos que hoy por hoy hay rapto como tal, es mi inquietud. Ok, gracias, Lisímaco. Mira, cuando hablamos del rapto de la iglesia, es un rapto masivo, es una sacada de la iglesia, del planeta de la iglesia, por razones que hemos estudiado y que te invito también con calma, podemos hablar también, pero hay un estudio que está explicado. Cuando hablamos del rapto o arrebatamiento de la iglesia, es sacar a la iglesia el tiempo de juicio que va a haber para el planeta y para el pueblo de Israel. Ya lo otro que comentas no es necesariamente de este tema, no sé exactamente bajo qué contexto, pues gente desaparece en este planeta por muchas razones, pero no se refiere a este rapto que estamos estudiando hoy sobre el rapto de la iglesia, Lisímaco. Gracias por la explicación. No, con mucho gusto. Y bueno, nuevamente bienvenido. Gracias. Hablemos un poco de por qué se habla del rapto y por qué hoy en día no se habla del rapto, que les anticipo, tiene que ver con la respuesta a la pregunta 1, que las escrituras fueron adulteradas. Poco a poco las escrituras han sido cambiadas para que esta doctrina sana del arrebatamiento o del rapto, no quede en la mente del cristiano, porque un cristiano que entiende esta doctrina se aferra a una esperanza que no es de este mundo y es un cristiano que va a dar fruto. Es un cristiano o una cristiana que va a impactar, porque no está mirando las cosas de este mundo, sino que está mirando el mundo venidero y se está aferrando a ese consuelo unos a otros, como lo dice aquí, pues me anticipo Tito 2:13, que es esta esperanza bienaventurada del cristiano. Pero hablemos qué pasaba en un principio, al principio de la iglesia, los primeros cristianos que eran judíos, pero luego fueron después los convertidos de Asia, y fueron los convertidos por todo el mundo donde se dispersó el evangelio a través de Pablo. Aquí, de paso, se cumple la profecía que deja Jesús o el mandato que le deja Jesús a sus discípulos para que lleven la palabra del Señor a Judea, Samaria, que es Israel, esos dos sitios son Israel, y a todos los rincones de la tierra, que es donde se va a Asia y a todo el mundo. Entonces, los primeros cristianos esperaban el regreso del Señor. Era parte de la doctrina que él le dejó a Pablo. Lo que pasa es que no sabían cuándo. Entonces, por eso viene aquí algo y ¿quién no ha leído? José, ¿tú estás por ahí? Buenas tardes, José Saulo. está por ¿Cómo ahí. estás? Buenas tardes a todos. Sí, cómo no. Sí, José, adelante. Si puedes, por favor, léenos lo que está en pantalla. Claro. Os rogamos, pues, hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no seáis conmovidos prestamente en vuestra mente, ni seáis conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como de nosotros, como que el día de Cristo estuviese ya cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 3. Esperando aquella esperanza bienaventurada y la gloriosa venida del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Tito 2:13. Gracias, José. Aquí vemos varias cosas. La primera parte que leyó José, para que veamos cómo la palabra se contaminó. Esta promesa del Señor, de regreso del Señor, fue contaminada desde el mismo tiempo, incluso desde que el Señor se fue. El Señor le prometió a los discípulos, yo voy a volver. De Hechos capítulo 1, cuando ellos se fue, el Señor se fue a los cielos. Los ángeles le dicen, vea, así como se fue el Señor, va a regresar. Entonces vemos cómo el diablo ha querido tergiversar la palabra para seguir engañando y confundiendo. Aquí lo que leyó José al principio, cuando habla de que, miren, como si el día de Cristo estuviese cerca, hago un paréntesis. Por ahora conozco solamente esta versión, tal vez la Pechita también habla, no estoy seguro, tengo que revisar, pero casi todas las versiones, cuando hablan aquí del día de Cristo, hablan del día de Dios o hablan del día del Señor.
son totalmente diferentes. Hemos estudiado el día de Cristo es el arrebatamiento. El día del Señor son los 7 años de la tribulación y el día de Dios es al final. Pablo enseñaba el arrebatamiento que era el día de Cristo. Es un día, básicamente es un día, no más. Lo otro dura 7 años. La gente estaba diciendo, no, ¿sabe qué? Ya Cristo llegó y Cristo no había llegado. Entonces los cristianos de ese momento estaban como que turbados, como que preocupados, oiga, ya Cristo llegó y no me di cuenta, etcétera. Estaban tristes como en ese momento no había tecnología, entonces las cartas se demoraban meses en llegar de un lado a otro, entonces el diablo era muy fácil que permeara los corazones y a la gente, ¿no? Entonces se burlaban también del regreso del Señor. Y es como hoy en día, algunos dicen que es fábula, la gente se burla, que de paso es cumplimiento de otra promesa. En los últimos tiempos hablan burladores del regreso del Señor. Luego, cuando leyó José aquí Tito 2:13, pongo aquí 2 colores separados por la letra I. Los 2 colores hablan de esperando aquella esperanza bienaventurada que se refiere al rapto. Es de la esperanza del cristiano. Y dice, y la gloriosa venida del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Son 2 eventos independientes, porque la gloriosa venida es cuando Él llegue en gloria, en majestad, y sea coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores, y que todo el mundo se arrodille y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, y los israelitas vean al que traspasaron. Entonces, esa es la gloriosa venida, que no es la misma esperanza bienaventurada. Entonces, aquí en la carta de Tito habla de este evento, pero el quien lo cumple es el Señor Jesús, cumpliendo su segunda venida en 2 etapas, así como hizo su primera venida en 2 etapas. Primero lo hizo a través de una virgen, pero luego cuando Él fue a la cruz, murió, resucitó, volvió a venir en ese momento. O sea, no es que haya venido 2 veces, sino vino en 2 etapas, en el nacimiento y luego en la resurrección. Entonces, esto es como para ambientar un poco hacia dónde vamos con esta respuesta. Y hablando específicamente de por qué los cristianos no creen, esto nos va a dar más luces. Esta es la doctrina quizás la más atacada de toda la Biblia desde el comienzo de la iglesia. Al diablo no le conviene que la gente tenga claro que Jesús va a regresar y tampoco cómo va a regresar el Señor, porque esto en manos de un cristiano es una bomba. Eso es una cosa impresionante, porque con esta doctrina va a pasar varias cosas. Se acaban las doctrinas cerradas, se acaban las doctrinas, por ejemplo, del reino en la tierra. En este momento el reino está en pausa. El reino es cuando venga el rey, como el Señor de señores y Rey de reyes y Señor de señores. Ahí va a venir el rey y ahí viene el reino en la tierra. El reino está en pausa porque los israelitas mataron a su rey. Él subió al cielo, está oficiando como nuestro sumo sacerdote, nuestro abogado en el cielo, pero él va a volver y ahí sí se establece el reino en la tierra. Entonces el rapto acaba con las doctrinas cerradas. Para darles un ejemplo, acaba con la manipulación de las conciencias y de las almas. Acaba también con el evangelio de la prosperidad. El rapto se predicó, también para que vean esa sesión, aproximadamente en el periodo de la iglesia de Filadelfia. Podemos decir que fue en mediados del siglo XIX, cuando en esta iglesia se llevó el evangelio a todos los lugares de la tierra, hasta China llegó y a la India, y entonces ese se llamó el periodo de Filadelfia, uno de los periodos de más fruto del evangelismo. Y ahí se predicaba el rapto, pero ¿qué pasa? El diablo estaba bravo, no le gustó. Entonces mete a personas como Westcott y Hort, ambos nacieron en el periodo de Filadelfia, diciendo, no, venga para acá, ¿sabe qué? Esto como que no es así, cambiémoslo. Entonces, hasta ahí se predicó en forma el rapto. Todos los cristianos de esa época conocían y creían en el rapto. Estoy hablando de tanto los cristianos protestantes como los cristianos que no eran parte de la iglesia de Constantino, que eran los anabaptistas. Eso es otra cosa que no vamos a ver ahora, pero fueron los que nunca pertenecieron a la iglesia de Constantino, nunca pertenecieron a la iglesia, al Vaticano. Esos cristianos hablaban y predicaban y sabían del rapto, pero se dejó de predicar después de que vinieron las nuevas versiones traducidas de la Biblia. En este periodo donde estamos de la iglesia, que es la iglesia de los laodicenses, que está en Apocalipsis 3:20, la iglesia de los laodicenses sacó el rapto de los púlpitos. Ya no se habla casi del rapto, es algo como una posibilidad o como una doctrina más, pero ¿sabes qué? Tú como cristiano o como cristiana escoges qué crees. Crees tal vez que venga al principio de la tribulación, tal vez que venga a la mitad o tal vez que venga al final de la tribulación. Tú escoges, tranquilo. Eso no es así. Eso no es buena doctrina. La única, de hecho aquí la iglesia de los laodicenses es bien interesante porque casi todas las versiones de la Biblia hablan y escribe el ángel a la iglesia de la Odisea. No es la iglesia de la Odisea. Esta es la única iglesia de las 7 iglesias que no pertenece a ninguna. Y no es curioso porque es la última iglesia. Esta es la iglesia que no pertenece. Es la iglesia que es de todos. Es la iglesia democrática. Es la iglesia de revueltos que no logra consenso, sino que va para donde la mayoría diga.
Por eso se llama la iglesia de los laodicenses, porque no es una iglesia que pertenece. De hecho, los invito a que lo lean, Apocalipsis 3:20. Entonces, todo esto es para darnos la respuesta de que, ¿por qué no todos los cristianos hablan del rapto? Porque Satanás ha tergiversado de tal manera las escrituras que ha logrado engañar a una parte de la cristiandad a través de los tiempos acerca de la verdad sobre el rapto o arrebatamiento de la iglesia. María Luisa, de lo que tú me comentabas, Sí. si hay alguien, no importa la denominación que sea, que ha aceptado a Jesucristo como su único Señor y Salvador y rendió su vida para Jesucristo y acepta que la sangre fue el precio que el Señor pagó para redimir los pecados y rescatarlos del infierno y llevarlos a vivir una eternidad con Jesús, no importa cómo se llame, verde, amarillo, rojo, no importa de dónde sea, es salvo. ¿Sí me explico? Sí. Sí, no, pero sino que yo precisamente tengo mi hermana María, ella es católica apostólica romana, y ella me llamó, creo que yo no había caído en cuenta que, vamos, ella que es católica, ella me dijo que ellos no, o sea, que ella no cree en el rapto, Claro, porque no se enseñó. Pues, no va a llegar. Entonces yo le pregunté a ella, ¿por qué no le dejé la tarea? Le dije, ¿por qué no va y le pregunta al sacerdote? Porque puede ser que usted no sabe, pero que en la iglesia sí se cree de eso. Entonces ella está haciendo la tarea y pues no, eso fue hace poco incluso que tuvimos esa bueno, conversación. cuando sepas qué te dijo, nos avisas. Me Sí, llama la atención. Vamos a ver. yo le dije a ella, porque ella me dijo, no, nosotros no creemos, pues, o sea, yo nunca he Exacto. escuchado, me dijo ella, pero yo le dejé la tarea, vamos a ver qué me dice. Listo, listo. Porque Bueno, también puede ser eso, ¿no? Hay veces que mucha gente que dice que es, pongamos, incluso cristianos, pero realmente de nombre, pero realmente no son realmente seguidores, ¿no? Muchos católicos dicen que son católicos, pero ni siquiera siguen lo que el Papa les manda. Entonces, como que hay mucho de eso y también, pues en todas partes, pero yo pienso que sería muy interesante saber qué realmente un sacerdote, pongamos, dice, porque ahí sí se sabría realmente qué ellos creen. sí. Bueno, perfecto. Listo, María Luisa. Vamos a la pregunta número 4. ¿Tengo que hacer algo más para mi salvación? Perdón, Saulo. Señora, Lisímaco tiene la mano levantada. claro que sí, Lisímaco. Adelante. No, pues no voy a dejar de manifestar la alegría en el sentido en que yo tenía mucha prevención entrar a vuestro grupo. Ya Gina me había invitado a algo y es especialmente por lo que vos estás hablando, porque uno debe buscar, como dicen, la buena doctrina. Y pues coincido porque para mí, pues, o me corrigen ustedes, hoy para mí la buena doctrina es creer en Cristo Jesús y me da mucha alegría estar con un grupo de personas que coincidimos en ese aspecto. Y frente a este tema del rapto, pues, yo me inicié desde muy pequeño en mi pueblo. Yo fui fundador de las infancias misioneras y fui catequecista, pero ya grande, pues hay cosas que uno pues se va alejando de las cosas porque uno va queriendo como esa madurez o ese criterio de decir, por aquí no es. Y mi aporte va a eso, es que en la iglesia católica nunca hablan del rapto, yo nunca he escuchado el arrebatamiento. Pues en las iglesias que yo he asistido cristianas en el sentido del catolicismo, me hago entender. Sí, sí te entiendo Porque yo me perfectamente. identifico como cristiano, los que creemos en Cristo Jesús. Amén. Amén, así es, muy bien, Lisímaco. Qué alegría escucharte, es una bendición. Perdón, una pregunta. Señora, Lisímaco, ¿cómo hace para poner la manito? Para yo también, porque no pero mete ahí la sí mano. después Listo. Eso me es van a- fácil, fácil. Donde dice más, ahí Más. levantan la mano. Donde dice reacciones. Ah, ok. yo trato de verlo porque como se ve chiquito aquí, a veces, no, Voy a levantar la mano. a veces me Ahí la sale. levanté. Ahí sí, ahí la levanté. Eso, súper. Ok, gracias. No, Lisímaco, muchas gracias por tu aporte. Qué bendición escuchar. Y bueno, esto es un grupo en donde Jesucristo es todo para nosotros y queremos aprender y conocer más de Él para dar fruto en esta vida. Entonces, estás bien, más que bienvenido. Bienvenido, Lisímaco. Súper chévere que estés acá. Bienvenido al grupo. Gracias. Y de Bueno, verdad, pues Amén. Bienvenido. Aprovecho para decirles que eso fue lo que me motivó en el 2016
para hacer los foros sobre la importancia de la salud mental en tiempos de posconflicto, y basado en eso, en lo que nos enseñó Cristo Jesús, en Amén. amarnos los unos a los otros. Qué bueno, bueno que Dios use eso para llevar muchas personas al evangelio. Te felicito. Amén. Bueno, entonces esta respuesta es fácil. ¿Tengo que hacer algo más para mi salvación? La respuesta es no. La salvación no depende de nosotros, porque si no serían obras. La salvación es por gracia. Amén. Esta respuesta Ay, es de una. Esa sí me la sé, esa es Efesios Amén, 2:8. amén, amén. ¿Ese es qué? Efesios 2:8. Sí, bueno, yo no saqué esa ahora, saco Muy esta. bien, María Luisa, muy bien. Saco esta, pero esa viene más adelante. Esta nos dice en Hebreos 10:12, pero o sea, hablando del sacerdote, este sacerdote, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, una vez por siempre, se sentó a la diestra de Dios. Jesús hizo toda la obra. Jesús dijo en la cruz, consumado es. Ya no había nada que hacer. Ni tú, ni yo, ni nadie puede agregar nada a esto. No tenemos nada que hacer para la salvación. Gracias a Dios, pero todavía hay personas que siguen insistiendo en No, que, exacto. en que Mira, tal vez por las obras es que, y no hay manera, o sea, aún los mismos cristianos piensan que haciendo obras es como que no tiene nada que ver. Pues pero ahí pidámosle entonces, está el Efesios 2:8, más exacto, claro y no puede estar. pidámosle Exacto. que lean la Biblia, que lean Exacto. Gálatas 2:16 y Efesios 2 del 8 al 9, entre otras múltiples justificaciones bíblicas de por qué no es por obras. Entonces, no se lo voy a leer porque si no, nos vamos a demorar mucho, pero aquí habla de que no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y me salto al final por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada, o sea, ninguno Amén. vamos a ser aceptos delante del Señor por ninguna obra de la ley. Saulo. La ley son obras. Cuéntame, José. Pero incluso algo más, porque a veces se piensa que nosotros fuimos tan inteligentes que dijimos, no, yo prefiero ser cristiano y yo escogí ser cristiano. El proceso de salvación es de principio a fin obra de Dios. Entonces, Él fue el que puso en nosotros, Él primero nos llamó y luego puso en nosotros el querer como el hacer, porque el cristiano no se hace, el cristiano nace de nuevo. O sea, yo no me hice cristiano, sino que Dios me eligió y yo pues tomé esa decisión porque Él puso en mí. Él me eligió y Él puso en mí el ser cristiano. Y naces de nuevo. Entonces, el cristiano no se hace, sino que nace de nuevo. Exacto, gracias, José. Sí, hay mucha terminología popular o que la gente repite porque escucha que otro lo dijo y otro lo dijo, otro lo dijo, pero a veces la repetición va a llevar a este tipo de errores doctrinales. Pero gracias, José, muy bien. Entonces el Señor nos dice, como dijo María Luisa, Efesios 2:8-9, léelo, María Luisa, por favor, entonces. Se le tiene, ok. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, del 8 al 9. Exactamente, entonces es por la gracia del Señor. La respuesta es, no tenemos que agregar nada a la obra de Jesucristo que fue completa, no tenemos que agregar nada para ser salvos. Bueno, les quiero dar las gracias a ustedes, nos fue un tiempo muy especial aquí juntos. Ay, maravilloso. Los invito a que después de este video, creo que lo voy a dividir en dos para que no quede tan largo y sí, les den más ganas de verlo si quieren repasar. Y los espero dentro de 2 semanas. Sí. Dentro de 2 semanas, si tienen algunas preguntas, me las mandan por chat para trabajar en ellas. Y bueno, y les quiero dar gracias nuevamente por su tiempo. Dios los bendiga, que el Señor vaya guiando sus caminos a través de la palabra de Dios, que les siga aclarando toda duda y toda pregunta que puedan tener en sus vidas sobre la verdad de Dios, que el Señor los esté guiando a toda verdad y que el Señor esté usando también esto que estamos aprendiendo aquí para también guiar a otras personas a toda verdad, amigos, conocidos, personas que conozcan o que vean este video después cuando se pongan en las redes. Yo sé que varios de ustedes se los pasen a sus amigos. Que Dios use esto para seguir alertando a la iglesia sobre los tiempos que estamos viviendo, conociendo la palabra de Dios y cómo nosotros, si conocemos la palabra de Dios, vamos a caminar por un camino seguro, porque la palabra es lámpara a nuestros pies y luz a nuestro camino y no vamos a tropezar. Que el Señor sea luz en los corazones y que la gente acepte a Jesucristo como la única salvación que hay en todas sus vidas y que la sangre derramada de Cristo fue el precio que pagó por nuestros pecados y para redimirnos para siempre. En nombre de Jesús. Amén. Amén, Amén. amén. Amén.